tal? Muy buenos días, bienvenidos. Fe en lo poco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La viuda de Sarepta y la ofrenda de las dos blancas. Bienvenidos a este episodio devocional. Hoy vamos a meditar, amados de Dios, en dos mujeres de la Biblia que, aunque tenían muy poco, demostraron una fe y una generosidad que desafiaron las circunstancias. Estas historias nos enseñan, amados de Dios, grandes lecciones sobre la confianza en Dios y en la obediencia. Incluso cuando todo parece escaso o insuficiente, vemos que la viuda de Sarepta tiene obediencia ante la escasez. Ahí en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, 8 al 16, encontramos esta viuda, esta historia de esta viuda de Sarepta que vivía durante una gran sequía. Esta mujer tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite suficiente solo para preparar su última comida. Imagínense, yo me recuerdo de mi madre con su hijo y dejarse morir. Esa, según ella, sería su última comida, ¿verdad? Sin embargo, Dios envió al profeta Elías a pedirle que primero preparara algo para él. Imagina qué tremenda prueba de fe, ¿verdad? Que eso representaba dar lo último que tenía, arriesgándose a morir de hambre con su hijo. Pero esta viuda obedeció al hacerlo. Dice la Biblia que Dios obró un milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija, dice la Biblia, que menguó. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta en primer libro de Reyes, capítulo 17 y 16. Existe un problema hoy en día, amados, en nuestras iglesias. Gente que se va a los extremos por causa de unos que, si bien es cierto, son aduladores, son estafadores, son ladrones que usan el evangelio para enriquecerse. Eso no quiere decir que no haya hombres de Dios, que lo único que desean es que la bendición de Dios se derrame sobre nosotros a causa de nuestra obediencia en el dar. La ofrenda de las dos blancas, vemos también en esta mujer la generosidad que trasciende. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, nosotros vemos que Jesús observa cómo las personas echan sus ofrendas en el templo. Muchos ricos daban grandes cantidades, pero una viuda pobre ofreció 2 pequeñas monedas, lo que equivalía a todo lo que tenía para vivir. Era su único sustento, sus únicos recursos, ya no tenía más. Jesús, sin embargo, señala su ofrenda como la más valiosa de todas, porque ella, amados de Dios, dio de su pobreza, no de su abundancia. Ambas mujeres, en circunstancias diferentes, entregaron lo poco que tenían, confiando plenamente en Dios. Su fe y generosidad no solo agradaron al Señor, sino que también nos dejaron un ejemplo poderoso de cómo actuar cuando enfrentamos la escasez, cuando enfrentamos las vacas flacas. Pero ¿qué aplicaciones podemos darle hoy? Número 1, mira, amado de Dios, amada de Dios, Dios no mira la cantidad, sino el corazón. ¿Te imaginas si Dios se basara por eso? ¿Qué va a hacer de los pobres, verdad? Por eso este ejemplo para nosotros. Vivimos en una sociedad que valora la abundancia y el reconocimiento, pero ¿sabes? Dios mide la generosidad, Dios mide la fe de una manera diferente. Tal vez no tengas grandes recursos, pero lo que ofreces, lo ofreces con amor, lo ofreces con obediencia. Y esto tiene un impacto eterno. No es el tamaño de la ofrenda lo que importa, sino la disposición del corazón al momento de dar. Número 2, la obediencia abre la puerta a los milagros.
La viuda de Sarepta nos muestra que ella no sabía que su acto de fe resultaría en un milagro sorprendente. A veces Dios nos llama a dar o a servir en momentos en que parece imposible. Sin embargo, cuando obedecemos, Él puede, amados de Dios, multiplicar nuestros recursos. ¿Cómo? Solamente Él sabe. No solo para nuestras necesidades, sino también para bendecir a otros. Número 3, confía en Dios en medio de la escasez. Me estaba recordando de aquel changuito que no abría su mano tras la reja y no podía sacar su mano porque estaba cerrado su puño. Estas mujeres vemos que en lugar de aferrarse a lo poco que tenían, eligieron confiar en Dios. Esto nos desafía a soltar el miedo a la falta y recordar que nuestro proveedor, cuando faltan las cosas, nuestro proveedor va más allá de lo que podemos entender. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, yo lo creo, debes creerlo. 4, tus pequeños actos tienen un gran impacto. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco que ofreces. Una palabra de aliento puede ser, un tiempo dedicado a alguien a compartir lo que tienes. Por mínimo que sea, puede ser una semilla que Dios multiplique para su gloria. Puedes dar de tu tiempo en oraciones. Hay muchas maneras, hermanos. Y quiero hacer un reto personal, empezando por mí hoy. Preguntémonos, ¿qué hay en nuestras manos que Dios está pidiendo que usemos para bendecir a otros? Tal vez no sea mucho, pero en sus manos lo poco, como aquel niño, en la multiplicación de los panes y los peces, se convierte en abundancia. Dios no está buscando grandezas, sino corazones dispuestos. Sé como la viuda de Sarepta, seamos, y la mujer de las dos blancas, confiemos en su provisión, actuemos en obediencia y permitamos que Él, amados de Dios, haga un milagro con lo que estás dispuesto a ofrecer. Quiero que hagamos una breve oración. Cierra tus ojos conmigo y oremos a Dios. Señor, te entrego todo lo que tengo, por muy pequeño que esto sea. Ayúdame a confiar en tu provisión y a vivir, Señor, con fe, sabiendo que todo lo que doy con amor tiene valor en tu reino. Usa mi vida para tu gloria. Incluso en medio de la escasez, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Yo creo que tú eres bueno y que tú vas a proveer todo. Gracias, amados de Dios, por acompañarme en este episodio, en este capítulo, en este podcast devocional. Recuerda que todo en las manos de Dios, por muy poco que esto parece, puede ser suficiente para suplir la necesidad de otros. Bendiciones, amados de Dios. Y esto que yo hablo con ustedes, lo hablo porque lo hemos vivido. Mi esposa es la que se encarga de las finanzas y pues saben, las cosas ahorita en día no están fáciles y ella ha sido muy obediente en este aspecto y Dios nunca nos ha dejado. Aunque no tengamos provisión, Dios puede llegar a tiempo. Bendiciones. Un abrazo. El podcast, el devocional. ¿Cuál es la verdad? 510 desde El Paso, Texas. Bendiciones.